¿Qué pasa cuando una madre afligida descubre que su hija fue asesinada por lucro por un prestigioso sindicato médico? No creerás cómo ella volvió la situación de la manera más inesperada. Lo que sucedió después dejó al mundo entero sin palabras. El aire en la clínica de la Ribera no olía a curación, olía a lejía, metal frío y al fin inminente de mi mundo. Me senté en esa sala de espera estéril, mis dedos blancos mientras apretaba el viejo rosario de madera de mi madre. Mi Sofía, mi sol de 21 años, había entrado para una cirugía menor, algo simple, algo rutinario, dijeron. Pero mientras las horas se desangraban una en otra, el tic-tac del reloj de pared comenzó a sonar como un martillo contra mi corazón. Cuando las puertas dobles finalmente se abrieron, el doctor Raúl Costa salió. No caminaba como un hombre que acababa de salvar una vida. Caminaba como un hombre que pronunciaba una sentencia. Su rostro era una obra maestra de dolor practicado. «Lucía», dijo, su voz bajando a un tono bajo y aterciopelado que me erizó la piel. Hubo una complicación, una hemorragia cerebral catastrófica e inexplicable en la mesa. Hicimos todo, pero tu Sofía se ha ido. El mundo no solo se detuvo, se hizo añicos. Sentí que el aliento abandonaba mis pulmones como si alguien me hubiera golpeado. Mi Sofía, que solo horas antes reía sobre sus exámenes universitarios, ahora era hablada en pasado por un hombre cuyos ojos permanecían tan fríos como una mañana de invierno en las pampas. Me llevó a su oficina privada, una habitación que gritaba riqueza que yo nunca conocería, llena de caoba oscura y diplomas enmarcados en oro. Antes de que pudiera procesar el agujero en mi alma, comenzó a hablar de arreglos. Fue excesivamente comprensivo, inclinándose sobre el escritorio para decirme que la clínica exoneraría cada centavo de las facturas médicas. Más que eso, ofreció pagar el servicio funerario más caro de todo Buenos Aires. «No deberías tener que verla en ese estado, Lucía», susurró, empujando una pila de papeles hacia mí. «Déjanos manejar los detalles. Un ataúd cerrado es lo mejor. Preserva el recuerdo de su belleza, no de su lucha». Mi duelo era una niebla, pero un destello del instinto de madre se encendió cuando vi los formularios. Entre los papeles de alta había un documento para donación de tejidos post-mortem. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Le dije que no. Le dije que no firmaría nada que tratara a mi hija como un auto para desguazar por piezas. La máscara de Costa se deslizó por una fracción de segundo, su empatía reemplazada por una frialdad profesional. Me presionó, alegando que era un requisito legal para el seguro del hospital porque la muerte era inusual. No discutí. Simplemente me puse de pie y salí, dejando los papeles sin firmar. Regresé a nuestro pequeño apartamento en San Telmo, un lugar que solía estar lleno de los sonidos de su canto y el olor de su café favorito. Ahora, el silencio era un peso físico. Vi su libro de texto a medio terminar en la mesa, su taza favorita con un leve rastro de lápiz labial en el borde. Me acosté en su cama, abrazando su almohada, y caí en un sueño que se sentía más como una untación. En mi sueño estaba de pie en un vasto almacén oscuro. Miles de cajas de vidrio se extendían en las sombras. La encontré. Sofía estaba dentro de una de ellas, sus manos golpeando contra el vidrio. No había sonido, solo el tud, tud, tud rítmico y terrorífico de sus palmas contra la superficie. No gritaba por ayuda. Miraba hacia abajo a su muñeca desnuda, sus ojos amplios y suplicantes. Señaló la piel pálida donde debería estar su banda de identificación hospitalaria. Luego sus labios se movieron y oí su voz dentro de mi cabeza, clara como una campana. «Soy un número ahora, mamá. Número 44. Encuentra el 44». Me desperté gritando, mi camisón empapado en sudor. Mi corazón latía tan rápido que pensé que estallaría. No era solo una pesadilla. Era un mensaje de mi niña. Me lancé hacia la bolsa plástica de efectos personales que el hospital me había dado. Vacié todo en el piso, su reloj, sus aretes, su ropa. Busqué cada centímetro, pero la banda de identificación hospitalaria, la que ponen en cada paciente al ingresar, faltaba. Mientras volteaba frenéticamente los bolsillos de su chaqueta, una pequeña tarjeta blanca cayó al piso. Era una notificación de defunción, pero la firma al fondo no era del doctor Costa. Estaba firmada por un asistente del forense llamado Silvio Ortega, un nombre que no estaba en el directorio oficial del personal que había memorizado mientras esperaba en ese lobby.
El duelo que me había paralizado fue repentinamente reemplazado por una claridad fría y aguda. No solo habían perdido a mi hija, la estaban ocultando. Tomé mi abrigo y las llaves de repuesto de Sofía. Las farolas de Buenos Aires parpadeaban como estrellas moribundas mientras salía a la noche. No iba a una funeraria. Volvía a ese hospital y iba a encontrar la muñeca que mi hija me dijo que buscara. La clínica de la Ribera a las 3 de la mañana es un mundo diferente. Desaparece el bullicio educado de las enfermeras. En su lugar hay un zumbido pesado y mecánico que se siente como la respiración de un monstruo. No fui por la entrada principal. Conocía demasiado bien este lugar de las muchas citas de Sofía a lo largo de los años. Me colé por la bahía de entrega de lavandería, donde el aire estaba espeso con el olor a jabón industrial y el siseo de tuberías de vapor. Me sentía como un fantasma acechando los pasillos donde me robaron a mi hija. Mis pies se movían con un propósito que no sabía que poseía. Llegué al ascensor de servicio y descendí al sótano. El aire se volvió más frío, más agudo, mordiendo mi piel. La puerta del depósito de cadáveres era pesada, de acero inoxidable. Una barrera entre los vivos y los olvidados. Cuando la empujé para abrirla, el silencio era absoluto. Filas de cajones metálicos alineaban las paredes, cada uno un archivador para una vida cortada prematuramente. Busqué las etiquetas hasta que mis ojos se nublaron. Finalmente, allí estaba. Sofía Díaz. Mis manos temblaban tan violentamente que tuve que agarrar la manija con ambos brazos para tirar. El cajón se deslizó con un chirrido metálico enfermizo. Allí estaba ella, mi niña pequeña, envuelta apretadamente en una mortaja de plástico translúcido. No podía respirar. Pelé la sábana, mi corazón gritando: «¡Despierta, Sofía! ¡Por favor, despierta!». Pero su piel era del color del mármol. Alcancé su muñeca, la muñeca que señaló en mi sueño. Estaba desnuda, sin banda de identificación, sin registro de quién era, pero al voltear su brazo lo vi. Un pequeño sello púrpura indeleble en su muñeca interna. 44. De repente, el clic pesado de botas resonó en el pasillo. Un guardia de seguridad. El pánico frío y agudo inundó mis venas. No había dónde esconderse, excepto la oscuridad. Hice lo único que pude. Me deslicé en un cajón vacío para cuerpos justo cuando la puerta comenzó a abrirse. El metal estaba helado, un frío que se filtraba en mi médula misma. Tiré del cajón para cerrarlo solo una pulgada, dejando una rendija de luz. Contuve la respiración, el olor a formaldehído llenando mi garganta hasta que quise vomitar. Lo oí, un hombre silbando una melodía de tango baja y lenta. Sus pasos se detuvieron justo frente a mi cajón. Vi su sombra pasar por la rendija. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo a través del acero. Luego su radio crujió, una voz distorsionada llamándolo a la ER. Los pasos se alejaron y la puerta pesada se cerró de golpe. Salí gateando, jadeando por aire, y corrí hacia la salida, pero al empujar las puertas de la escalera choqué directamente con él. El doctor Costa, todavía en su bata quirúrgica, su rostro una máscara de decepción. «Lucía, ¿qué haces aquí a esta hora?». No me contuve. Le mostré mis manos, todavía frías del depósito. «¿Dónde está su banda de identificación, Costa? ¿Por qué tiene un número en el brazo? ¿Qué le hiciste a mi hija?». No parpadeó, ni siquiera pareció sorprendido. Se acercó más, su voz bajando a ese tono profesional terrifyingamente calmado. «Lucía, estás sufriendo lo que llamamos psicosis aguda por duelo. Estás viendo cosas que no están allí. Has irrumpido en un área restringida», señaló a 2 grandes camilleros detrás de él. «Por tu propia seguridad, debería internarte en la sala psiquiátrica esta noche. Eres un peligro para ti misma. Ve a casa. Toma los sedantes que te di. Si te veo aquí de nuevo, no tendré opción más que firmar los papeles para una retención obligatoria». Era una amenaza, pura y simple. Me estaba gaslighting, intentando hacerme creer que mis propios ojos mentían para poder encerrarme. Me forcé a sentir, a parecer derrotada. «Yo lo siento», susurré, interpretando a la mujer rota que esperaba. «Solo quería verla». Me escoltaron hasta la salida lateral. Mientras el aire frío de la noche golpeaba mi rostro, una mano agarró mi codo. Salté, lista para gritar, pero era Mateo, el viejo conserje que había visto por años,
Estaba apoyado contra los contenedores, fumando un cigarrillo arrugado. «No vuelvas allí, señora», susurró, sus ojos mirando alrededor. «Los he visto, a los sanos. Entran por un rasguño y salen por la puerta trasera en cajas de cadena fría. No son cuerpos para ellos, son carga. Revisa el puerto. Ahí es donde van los números». Me quedé en la acera. El hospital elevándose sobre mí como una fortaleza de mentiras. Mi duelo ya no era un peso, se había endurecido en una hoja. Metí la mano en mi bolsillo y saqué el teléfono de Sofía. Vibró en mi mano. Apareció un mensaje de texto. Era un recordatorio automático. «Sofía, no olvides tu examen físico en la clínica privada San Clemente mañana a las 10 a.m. Mi sangre se heló. La cita era para mañana. 2 días después de que me dijeran que había muerto. Todavía usaban su nombre. Todavía la procesaban como si estuviera viva. Miré al otro lado de la calle. Un sedán negro con ventanas tan oscuras que parecían tinta estaba parado al borde de la acera. No se movía. No tenía las luces encendidas. Solo me observaba. Me di cuenta entonces de que ya no era solo una madre afligida. Era una testigo, y en esta ciudad los testigos tenían la costumbre de desaparecer. El sedán negro me siguió como un tiburón en aguas oscuras. No fui a casa, no podía. En cambio me lancé a un colectivo abarrotado, el viejo autobús traqueteando mientras aceleraba por las calles estrechas de San Telmo. Cambié de línea 3 veces, bajándome de uno y metiéndome en un café lleno antes de salir por la puerta trasera para tomar otro rumbo al sur. Mi corazón era un tambor en mi pecho, pero mi mente estaba enfocada. Finalmente, los perdí en los callejones retorcidos y coloridos de La Boca, donde el olor del río Riachuelo, sal, diésel y madera podrida, comenzó a llenar el aire. Caminé hacia las puertas oxidadas y extensas del puerto. Este era un lugar donde la ley se detenía en el borde del agua. Necesitaba encontrar a Esteban, mi primo que había trabajado en estos muelles por 30 años. Lo encontré en un bar tenue y lleno de humo frecuentado por estibadores. Cuando le conté lo que buscaba, un envío marcado con el logo de la clínica de la Ribera, su rostro palideció. Me llevó a un rincón, su voz un susurro frenético. «Lucía, no sabes lo que pides. Hay rumores sobre la cadena fría. Contenedores privados manejados por hombres con armas que no llevan uniformes. Evitan aduanas. Dicen que llevan suministros médicos, pero nadie los ve cargarse». «Mi hija está en uno de esos contenedores, Esteban», dije, mi voz temblando con una rabia que silenció la habitación. «Es el número 44, tengo que encontrarla». Me miró con lástima, pero sabía los riesgos. «Puedo meterte en la oficina terminal, pero el guardia nocturno no trabaja gratis. Quiere 10,000 pesos solo por mirar para otro lado 5 minutos». No tenía el dinero. Bajé la mirada a mi mano. Mi anillo de bodas, la última pieza de mi marido, el hombre que perdí hace una década, brillaba bajo la luz tenue. Era lo único que me quedaba de mi vida antigua. Con una mano temblorosa me lo quité y lo presioné en la palma de Esteban. «Tómalo, solo méteme». Nos colamos por un hueco en la cerca perimetral, moviéndonos entre pilas imponentes de contenedores de acero que parecían una ciudad de gigantes de hierro. Llegamos a la oficina de logística, un shack estrecho y manchado de cigarrillos que olía a café rancio. Mientras Esteban vigilaba, me senté frente a la pantalla brillante del computador. Mis dedos tropezaron sobre las teclas hasta que encontré el manifiesto de embarque de la noche. Tecleé el número, 44. El archivo apareció, contenedor 44. Salida programada, 0407 AM. Buque, The Northern Star, bandera liberiana. Destino, instalación de investigación privada, Rotterdam. Bajé al sección contenidos, esperando ver equipo médico. Mi aliento se cortó. No era equipo. Era una lista de unidades biológicas. Corazón. Haplos, coincidencia, 44. Pulmones. Haplsie, coincidencia, 44. Riñones. Haplio, coincidencia, 44. Hígado. Hapl, coincidencia, 44. Junto a cada órgano estaba el nombre de Sofía. Y luego, vi la nota que rompió mi alma. Extracción procesada bajo protocolo, cosecha en vida, para asegurar máxima viabilidad. No habían esperado a que muriera, la habían procesado,
mientras su corazón aún latía. Habían convertido a mi hermosa y vibrante niña en una colección de repuestos para el postor más alto. No lloré. Las lágrimas se habían secado, reemplazadas por un fuego blanco y frío. Miré alrededor de la oficina y vi una pesada llave inglesa en un banco de trabajo. La agarré hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Ya no era solo una madre, era un ajuste de cuentas. Al cerrar el archivo, una ventana secundaria parpadeó en la pantalla. Un informe de accionistas. Mis ojos se abrieron. El doctor Raúl Costa no era solo un doctor que usaba la compañía naviera, era el dueño mayoritario. El hospital no era un lugar de curación, era una granja. Estaba criando donantes de los inocentes, y el puerto era su mercado. De repente, el rugido de un motor cortó la noche. Un par de faros barrieron las ventanas de la oficina. Me agaché, mi corazón martilleando contra mis costillas. A través del vidrio vi las pesadas puertas de la terminal abrirse. Un sedán negro familiar entró, seguido por un camión refrigerado. La puerta del sedán se abrió, y el doctor Costa salió, luciendo perfectamente compuesto en un abrigo oscuro. No estaba allí para firmar papeles. Estaba para supervisar personalmente la carga de su carga más valiosa del mes. Mi hija estaba en ese camión, y él estaba aquí para venderla. Los muelles eran un laberinto de gigantes de hierro, un cementerio de acero oxidado bajo la luna pálida e indiferente. Me moví por las sombras, mi aliento entrecortado en el pecho, la pesada llave inglesa pesando en mi mano como un ancla de plomo. El zumbido del puerto era constante, un gemido industrial bajo que enmascaraba el sonido de mis pasos. Seguí los camiones refrigerados, mis ojos buscando los reefers, los contenedores blancos que zumbaban con el sonido de motores de enfriamiento. Entonces lo vi. Escondido en una zona de alta seguridad, bañado en el brillo amarillo enfermizo de una sola luz perimetral, estaba un contenedor blanco con una pantalla digital en el lado. Los números rojos brillaban en la oscuridad. 4C, y allí, estarcido en pintura negra descolorida en la puerta de acero, estaba el número que me había acosado en cada momento despierto. 44. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Esto era. Aquí era donde la habían puesto. Me acerqué a la puerta, pero mi sangre se heló cuando vi el teclado electrónico y el pesado sello de seguridad plástico con el logo del hospital. No tenía código, no tenía tiempo. Miré la llave en mi mano. No era solo una madre, era una tormenta. Golpeé la llave con cada onza de mi duelo y furia, destrozando el panel de control electrónico. Cables chispeantes siseaban como serpientes, y una alarma rítmica baja comenzó a pulsar, un tot localizado que sonaba como un corazón moribundo. Tenía segundos. Tiré de la palanca, el sello rompiéndose con un siseo de aire presurizado, y me colé dentro, tirando de la pesada puerta casi cerrada detrás de mí. El aire dentro era un golpe físico. Era tan frío que quemaba mis pulmones, convirtiendo mi aliento en gruesas nubes blancas. La luz era un azul tenue y fantasmal, reflejándose en filas de cajones de acero inoxidable que parecían exactamente los del depósito, pero estos eran más pequeños, especializados. En una estación de trabajo central vi una fila de enfriadores médicos. Caminé hacia ellos, mis piernas temblando. Uno estaba etiquetado en impresión prolija y profesional. Unidad 44, Díaz, S. Junto al enfriador, descartado en la mesa metálica fría como basura, yacía el collar de cruz plateada de Sofía. Mi mano tembló mientras lo recogía. Se lo había dado en su 15º cumpleaños. Aún estaba cálido por mi toque, un contraste marcado con la habitación congelada. Lo presioné contra mis labios, un sollozo atrapado en mi garganta, pero lo forcé de vuelta. No podía romperme. Aún no. Saqué el teléfono de Sofía y comencé a filmar. Abrí los enfriadores, documentando el horror, las etiquetas, los códigos de barras, las etiquetas de precio en euros y dólares. Encontré los registros de cosecha, pinned a un tablero de corcho cerca de la puerta. Mis ojos escanearon las notas. Paciente 44, hemorragia inducida al hacer el E214. Vitales mantenidos para extracción. Éxito. La habían asesinado por lucro, calculando cada gota de su vida como una entrada en un libro contable. El sonido de su nombre en esos papeles, tratado como una mercancía, me revolvió el estómago. Me incliné sobre un contenedor y vomité, el sonido ecoando en el pequeño espacio congelado. Mientras me limpiaba la boca, vi su banda de identificación, la que señaló en mi sueño, sentada en una balanza,
lista para ser archivada como inventario completado. De repente, voces se filtraron a través de la pesada puerta de acero. Me congelé. «El envío está atrasado, Costa», ladró una voz grave. «El barco sale a las 4 y no voy a arriesgar mi cuello por unos enfriadores extra». «Relájate, jefe», oí la voz de Costa, calmada, arrogante y enfermizamente familiar. «El papeleo está limpio. Mi gente en la clínica ya ha presentado los certificados de defunción. Lucía Díaz está siendo manejada. Es una mujer histérica. Nadie le creerá». «Mejor que no», respondió el otro hombre. «Tengo 3 de mis oficiales en el perímetro. Recibimos nuestro corte o este contenedor desaparece en la bahía». Mi aliento se detuvo. No era solo el hospital, era la policía portuaria. Las mismas personas a las que se supone que recurro por ayuda eran las que custodiaban la carga. El sistema no estaba roto, estaba construido así. Un clac metálico pesado resonó en el contenedor. El cerrojo exterior se cerró de golpe. Me lancé hacia la puerta, pero era demasiado tarde. Oí el rugido de un motor masivo, y el piso bajo mis pies se sacudió. Mi estómago cayó mientras sentía que el contenedor era levantado. Estaba siendo izado al aire por una grúa, atrapada en un congelador de 4 TLC con los restos de mi hija, destinada al medio del océano. El mundo se inclinó mientras el contenedor se balanceaba en el aire, suspendido por una grúa sobre el abismo negro del Atlántico. Dentro, el frío ya no era solo una sensación, era un depredador, ralentizando mi sangre, convirtiendo mis dedos en bloques de hielo entumecidos. Sabía que tenía minutos antes de que mi corazón se rindiera. Tanteé en la luz azul tenue, mis ojos posándose en el mecanismo de liberación de seguridad interna, una pequeña manija brillante requerida por la ley internacional, a menudo ignorada, pero ahora mi única esperanza. Encajé la llave inglesa en el mecanismo y tiré con la fuerza de una mujer que ya lo había perdido todo. Con un gemido de metal protestando, la puerta se abrió justo cuando el contenedor se estrelló en la cubierta del Northern Star. Me deslicé hacia el aire salado y pesado, mis pulmones quemando mientras probaban el calor de la noche. No corrí hacia las escaleras, sabía que estarían vigilando. Gateé por las sombras del bodega de carga, mis rodillas raspando contra el acero aceitoso, hasta que encontré una pila de botes salvavidas. Me acurruqué dentro de uno, mis manos temblando tan violentamente que apenas podía sostener el teléfono de Sofía. Encontré el wifi inseguro del barco, un puente digital al mundo que pensaban haber cerrado. Presioné subir. Envié el video de los enfriadores, el manifiesto con el nombre de Sofía y los registros de cosecha en vida a Gabriela, una periodista conocida por su valentía. Adjunté una nota final. «Si muero esta noche, Gabriela, no dejes que entierren la verdad conmigo. Mi hija fue el número 44. Haz que recuerden su nombre». La barra de progreso avanzaba lentamente. 90% enviado. ¿Buscando a alguien, Lucía? La voz era como una navaja. Miré hacia arriba y vi al doctor Costa de pie al final de la cubierta, flanqueado por 2 de sus matones de seguridad privada. Me miró no con miedo, sino con una lástima paternal escalofriante. Caminó hacia mí, sus zapatos pulidos clicando en el metal. «Has sido muy ingeniosa», dijo, su voz suave como seda. «Pero eres una reliquia de un mundo viejo, Lucía, un mundo que prioriza una sola vida inútil sobre el progreso de la ciencia. Los órganos de Sofía están actualmente en camino para salvar a personas que realmente importan, personas que mueven el mundo. Deberías estar orgullosa, finalmente está haciendo algo significativo». Extendió su mano exigiendo el teléfono. Me mantuve firme, mi espalda contra la barandilla, las aguas oscuras y agitadas llamando desde abajo. No alcancé la llave. En cambio, envolví el collar de cruz plateada de Sofía alrededor de mi puño, el metal mordiendo mi piel. «No era una unidad, Costa», escupí, mi voz quebrándose con una década de indignación. «Era mi hija, y tú no eres más que un carnicero con bata blanca». Él sonrió con desdén y señaló a sus hombres para que avanzaran, pero justo cuando me alcanzaban, el cielo explotó en luz blanca. El rugido de hélices de helicópteros ahogó el sonido de las olas. 2 helicópteros de noticias y un buque de la Guardia Costera Federal, unidades que Costa no había comprado, unidades que respondían a una autoridad superior, enjambraron el barco. Gabriela había salido en vivo con mi footage en el momento en que lo recibió.
La indignación pública había sido tan instantánea, tan violenta, que el gobierno se vio forzado a actuar en minutos para salvar sus propias reputaciones. Los reflectores cegaron a Costa. Se cubrió los ojos, su compostura finalmente rompiéndose mientras agentes federales descendían en rapel a la cubierta. Lo vi mientras lo derribaban, presionando su traje caro en la mugre aceitosa del barco. Mientras lo arrastraban pasado mí en esposas, me incliné cerca. No grité, no lo golpeé, simplemente susurré. No era un número, era Sofía. Y ahora el mundo sabe quién eres tú. Mientras la policía comenzaba su barrido, encontraron un pequeño archivo encuadernado en cuero en el bolsillo de Costa, una colección de trofeos de fotos de las víctimas. Mi corazón se detuvo cuando vi el rostro del investigador principal palidecer. Entre las fotos estaba una niña joven que había desaparecido 6 meses atrás, la sobrina del propio jefe de la policía portuaria. El sindicato no solo había depredado a los pobres, traicionaban a los suyos. La traición era tan profunda que aseguraba que nadie involucrado vería el sol como hombre libre jamás. Semanas después, la clínica de la Ribera era una cáscara vacía, sus puertas encadenadas y sus miembros de la junta tras las rejas. Me paré en las orillas de Mar del Plata, donde las olas son vastas y el horizonte nunca termina. El viento tiraba de mi cabello, ya llevando el aroma de sal y libertad. Ya no apretaba un rosario. Sostuve la cruz plateada de Sofía una última vez, sintiendo su peso, su historia, su amor. «Estás libre ahora, mi vida», susurré. Arrojé la cruz al agua azul profunda. No me estaba despidiendo de sus partes o de su memoria. Estaba liberando su alma de los números, de las cajas y del frío. Mientras el sol comenzaba a salir sobre el Atlántico, finalmente sentí que el peso se levantaba de mis hombros. La cadena fría estaba rota. Sofía ya no era un número, era el viento, era las olas. Y finalmente estaba en casa.